Hay silencios que duelen más que cualquier grito. Silencios que se pegan a la piel como una sombra fría, que te persiguen en cada rincón de la casa, en cada taza de café que preparas de más, en cada risa que ya no suena. El mío comenzó el día en que perdí a mi hijo. Ese día el mundo dejó de tener colores, dejó de tener sentido, y yo dejé de ser quien era. Mi hijo se llamaba Daniel. Era un hombre bueno, de esos que iluminan una habitación solo con entrar. Tenía esa risa contagiosa que te hacía olvidar cualquier problema, esa forma de abrazarte que te hacía sentir que todo estaría bien, siempre. Pero la vida, esa cruel maestra, no siempre juega justo. Un accidente de tránsito, un segundo. Eso fue todo lo que necesitó el destino para arrancarme el corazón del pecho y dejarlo sangrando sobre el asfalto mojado de aquella maldita noche de invierno. Recuerdo el hospital, las luces blancas, el olor a desinfectante que aún hoy me revuelve el estómago. Recuerdo la voz del médico, pero no sus palabras. Solo recuerdo el zumbido en mis oídos como si el mundo se hubiera apagado. Recuerdo a mi nuera, Carolina, llorando en una esquina, con mi nieto Pedro aferrado a su falda. Él tenía 6 años. 6 años y una mirada que ya parecía demasiado vieja para su edad. Después del funeral, todo cambió. Carolina se mudó con Pedro a una casa en las afueras de la ciudad. Me dijo que necesitaba espacio, que necesitaba tiempo para sanar. Yo lo entendí, o al menos traté de entenderlo, porque yo también estaba rota. Yo también necesitaba tiempo. Pero nunca imaginé que ese tiempo se convertiría en meses, y luego en un año, y luego en un abismo. Al principio, podía ver a Pedro los fines de semana. Pasábamos las tardes juntos en el parque, comíamos helado, leíamos cuentos. Él me contaba de la escuela, de sus amigos, de sus sueños, y yo volvía a sonreír, porque Pedro era mi razón para seguir respirando. Era el pedacito de Daniel que aún me quedaba. Su risa era la misma. Su forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, idéntica. En él, mi hijo seguía vivo. Pero un día, Carolina dejó de contestar mis llamadas. Dejó de abrir la puerta cuando iba a visitarlos. Las excusas comenzaron. Que Pedro estaba enfermo, que tenía tareas, que estaban ocupados. Yo insistía, pero cada vez era más difícil. Hasta que un día simplemente me lo dijo. Lo siento, pero creo que es mejor que Pedro y yo tengamos nuestro espacio. Necesitamos seguir adelante, como si yo fuera un obstáculo, como si mi amor por mi nieto fuera un peso. Intenté razonar con ella, le supliqué. Le dije que Pedro me necesitaba, que yo lo necesitaba a él, pero ella se mantuvo firme, fría, como si detrás de esos ojos que alguna vez vi llenos de cariño hacia mi hijo, ahora solo hubiera un muro de hielo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no entendía por qué. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué me alejaba de mi nieto? ¿Por qué me castigaba por amar? Los meses pasaron. Intenté hablar con abogados, con amigos en común, con cualquiera que pudiera ayudarme, pero todos me decían lo mismo, que Carolina tenía derecho a decidir, que yo, como abuela, no tenía poder legal, que debía respetar su decisión. Respetar. Qué palabra tan vacía cuando el corazón te sangra por dentro. Pero yo no me rendí. No podía, porque las abuelas no nos rendimos. Seguimos adelante aunque nos rompan, aunque nos humillen, aunque nos arranquen lo que más amamos. Entonces, comencé a investigar, a hacer preguntas, a buscar respuestas en lugares donde nadie quería que yo mirara. Y poco a poco, como quien arma un rompecabezas en la oscuridad, comencé a descubrir la verdad. Una verdad tan fea, tan dolorosa, que al principio no quise creerla. Descubrí que Carolina había comenzado una nueva relación apenas 6 meses después de la muerte de Daniel. Un hombre con dinero, con influencias. Un hombre que no quería cargas del pasado en su nueva vida. Y yo era esa carga. Yo era el recuerdo viviente de Daniel, y eso molestaba. Pero había más, mucho más.
Un secreto familiar que todos habían decidido enterrar. Un secreto que involucraba a mi propio hijo, a su muerte, y a la verdadera razón por la que Carolina quería borrarme de la vida de Pedro. Porque, verás, Daniel no murió solo en ese accidente. Había alguien más en el coche. Y esa persona tenía un nombre que lo cambiaba todo. Esa mañana decidí que el silencio había durado demasiado. Me levanté temprano, preparé una maleta pequeña, metí dentro todos los documentos que había conseguido, todas las pruebas que había reunido con meses de investigación silenciosa y dolorosa. Me vestí con dignidad, como mi madre me enseñó. Porque cuando vas a enfrentar la verdad, debes hacerlo de pie, con la frente en alto. Toqué a la puerta de Carolina a las 8 de la mañana. Ella abrió, sorprendida. Detrás de ella, alcancé a ver a Pedro con su uniforme escolar, preparando su mochila. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, con ese tono que intentaba ser firme pero que escondía nerviosismo. Sonreí, no con alegría, sino con la sonrisa de alguien que ya no tiene nada que perder. «Vine a hablar», le dije, «y esta vez, Carolina, vas a escucharme. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Déjame saber en los comentarios de qué país nos estás viendo. Esto ayuda mucho a mantener viva esta comunidad y saber que estas historias llegan a corazones en todo el mundo. Porque lo que estaba a punto de decirle a Carolina no solo cambiaría su vida, cambiaría todo. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Carolina me miró como si yo fuera un fantasma incómodo del pasado que había venido a arruinar su perfecta mañana. Pero no me moví. No bajé la mirada. Había esperado demasiado tiempo para este momento. «No es buen momento», me dijo, tratando de cerrar la puerta. Pero yo puse mi mano contra la madera, firme, decidida. «Nunca es buen momento para la verdad, Carolina, pero ha llegado la hora». Ella tragó saliva. Pude ver el miedo bailando en sus ojos, ese miedo de quien sabe que algo está por explotar. Miró hacia atrás, donde Pedro seguía guardando sus cuadernos en la mochila, ajeno a la tormenta que se avecinaba. «Está bien», dijo finalmente con voz tensa, «pero solo 5 minutos. Pedro tiene que ir a la escuela». Entré a esa casa que alguna vez había sido como mi segunda casa, donde había compartido tantas cenas familiares, tantas risas con mi hijo. Ahora se sentía fría, extraña, como si alguien hubiera borrado todos los recuerdos de las paredes. Me senté en el sofá sin que me lo pidiera. Coloqué la maleta a mi lado. Carolina se quedó de pie, cruzada de brazos, mirándome con esa expresión que ya conocía demasiado bien, una mezcla de molestia y desdén. «¿De qué quieres hablar?», preguntó cortante. «¿De por qué me arrancaste a mi nieto?», respondí con calma. «¿De por qué decidiste que yo no merecía estar en su vida?». Ella suspiró, como si mi dolor fuera un fastidio. «Ya hablamos de esto. Necesitábamos espacio. Necesitábamos sanar». «¿Sanar?», repetí, y mi voz tembló. «¿Llamas sanar a borrar a la abuela de la vida de un niño que acaba de perder a su padre? No seas dramática, dramática». Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. ¿Dramática? Yo, que había llorado cada noche en silencio para no molestar a nadie. Yo, que había aguantado el dolor más grande que una madre puede sentir. Yo, que solo pedía ver a mi nieto. «¿Sabes lo que es dramático, Carolina?», le dije levantándome. «Es que mi hijo muriera. Eso sí es dramático. Pero tú decidiste que yo también debía morir. Al menos para Pedro». Ella desvió la mirada, incómoda, culpable. «No es personal», murmuró. «¿Cómo que no es personal? Es lo más personal que existe». Pedro apareció en ese momento con su mochila al hombro. Cuando me vio, su rostro se iluminó como el sol después de la tormenta. «¡Abuela!», gritó corriendo hacia mí. Lo abracé. Dios, ¿cómo lo abracé? Olía a champú de manzana y a infancia. Su abrazo era lo único real en ese mundo de mentiras. «Te extrañé mucho», le susurré al oído. «Yo también»,
Abuela, ¿por qué ya no vienes a verme? Sentí que se me rompía el alma. Miré a Carolina por encima de la cabeza de Pedro. Ella apartó la vista. He estado ocupada, mi amor, pero ya estoy aquí. Carolina carraspeó, nerviosa. Pedro, cariño, es hora de ir a la escuela. Despídete de tu abuela. Pero acaba de llegar. Ahora, Pedro. La frialdad de su tono cortó el aire. Pedro se separó de mí, confundido. Me besó la mejilla y salió arrastrando los pies hacia el coche. Carolina lo siguió, dejándome sola en la sala. Ese fue el momento en que supe que algo más oscuro estaba pasando, porque una madre que ama a su hijo muerto no aleja a su madre así, a menos que tenga algo que esconder. Y vaya que lo tenía. Regresé a mi casa con el corazón más pesado que nunca, pero también con una certeza: no iba a rendirme. Esa misma tarde, llamé a una vieja amiga, Marta, que trabajaba en la compañía de seguros donde Daniel había tenido su póliza de vida. Le pedí un favor, uno grande. Necesito saber si hubo algo raro en el informe del accidente de mi hijo, le dije. Marta dudó, pero me conocía desde hacía 30 años. Sabía que yo no pedía favores a la ligera. Dame unos días, me respondió. Esos días se sintieron eternos, pero cuando Marta finalmente me llamó, su voz sonaba diferente, asustada. Encontré algo, me dijo. Algo que no debería estar oculto. Nos vimos en un café al día siguiente. Marta llegó con una carpeta manila. La puso sobre la mesa, mirando alrededor como si alguien nos estuviera espiando. El informe oficial dice que Daniel perdió el control del coche por exceso de velocidad. Comenzó. Pero hay un detalle que nunca se mencionó públicamente. ¿Qué detalle? Ella abrió la carpeta. Dentro había fotos del accidente, fotos que nunca me habían mostrado, el coche destrozado, la carretera mojada y algo más, un segundo vehículo involucrado. Había otro coche, dijo Marta. Huyó de la escena, nunca lo encontraron. Pero hay testimonios de testigos que dicen que ese coche empujó a Daniel fuera de la carretera. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez no fue un accidente. Las palabras flotaron en el aire como bombas sin explotar. Tomé las fotos con manos temblorosas. Había algo más en la carpeta, un nombre que había visto antes en los papeles de Carolina. El nombre de su nuevo novio. Ricardo Mendoza, leí en voz alta. Marta asintió. Él estaba en la ciudad esa noche. Tiene un historial de conducción agresiva. Y casualmente, 3 meses después del accidente, compró un coche nuevo. En efectivo, mi sangre se heló. ¿Estás insinuando que? No estoy insinuando nada, interrumpió Marta. Solo te estoy dando hechos. Tú decides qué hacer con ellos. Salí de ese café con una maleta mental llena de dudas, sospechas y una rabia que comenzaba a hervir. Porque si lo que sospechaba era cierto, entonces Carolina no solo me había alejado de mi nieto por capricho, me había alejado porque sabía algo que podía destruirla. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando las fotos, conectando los puntos, y con cada pieza que encajaba, la imagen se volvía más clara y más aterradora. Carolina no era una viuda inocente tratando de rehacer su vida. Era alguien que sabía más de lo que decía. Y yo iba a descubrir hasta dónde llegaba su silencio. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien te ocultó una verdad que lo cambiaba todo? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, compartir nuestro dolor nos ayuda a sanarlo, porque lo que estaba por descubrir no solo me rompería el corazón, me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la familia que tanto amé. Y la venganza apenas comenzaba a gestarse en mi mente. Hay momentos en la vida en que una elige entre quedarse en el suelo o levantarse. Yo había estado en el suelo demasiado tiempo, llorando, suplicando.
esperando que alguien tuviera piedad de mi dolor, pero nadie la tuvo. Y ahora, con esas fotos en mis manos y ese nombre grabado en mi mente como hierro candente, supe que había llegado el momento de levantarme, pero no de cualquier manera, no con gritos ni golpes en la puerta. Eso solo me haría ver como la vieja loca que ellos querían que fuera. No, si iba a enfrentarlos, tenía que ser inteligente, estratégica. Tenía que conocer cada detalle de sus vidas, cada mentira que habían construido, cada secreto que habían enterrado. Así que hice lo que cualquier abuela haría. Me volví invisible. Comencé a seguir a Carolina. No todos los días, no de manera obvia. Solo lo suficiente para entender su rutina, sus horarios, sus lugares. Descubrí que cada martes y jueves iba a un gimnasio exclusivo en el centro de la ciudad, que los viernes almorzaba con Ricardo Mendoza en un restaurante italiano carísimo, que los domingos llevaba a Pedro a clases de fútbol. Pero lo más interesante lo descubrí un miércoles por la tarde, cuando la vi entrar a un edificio de oficinas en el barrio financiero. Esperé afuera durante 2 horas. Cuando salió, venía acompañada de un hombre mayor, de traje impecable y maletín de cuero. Se despidieron con un apretón de manos formal, pero algo en la expresión de Carolina me llamó la atención. Parecía nerviosa, incómoda. Anoté el nombre del edificio. Esa noche busqué en internet. Era un bufete de abogados, uno especializado en herencias y testamentos. ¿Herencias? Mi corazón dio un vuelco. Daniel había dejado una póliza de seguro considerable y también una pequeña propiedad que había heredado de su abuelo. Todo estaba a nombre de Pedro, con Carolina como tutora legal hasta que él cumpliera 18 años. Pero si algo le pasaba a Pedro, o si Carolina lograba probar que yo era una influencia negativa, ella tendría control total sobre ese dinero. Las piezas comenzaban a encajar de una forma que me ponía la piel de gallina. Decidí dar el siguiente paso. Contraté a un investigador privado. Sí, a mi edad, con mi pensión modesta, gasté mis ahorros en contratar a alguien que pudiera hacer lo que yo no podía: seguir a Ricardo Mendoza. Porque si mi sospecha era correcta, él era la clave de todo. El investigador se llamaba Tomás. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero con una reputación impecable. Le conté todo lo que había descubierto. Le mostré las fotos del accidente. Le di el nombre de Ricardo. Necesito saber quién es realmente este hombre, le dije. Y necesito saber si tuvo algo que ver con la muerte de mi hijo. Tomás me miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. Le advierto que a veces la verdad duele más que la mentira, me dijo. Ya nada puede dolerme más de lo que ya me duele, respondí. Me equivocaba. 2 semanas después, Tomás me citó en su oficina. Llegué con el estómago hecho un nudo. Él me recibió con un sobre manila grueso. Lo puso sobre el escritorio, entre nosotros. Encontré muchas cosas, comenzó. Algunas confirmaron sus sospechas, otras las superaron. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotos, registros telefónicos y una cronología que me heló la sangre. Ricardo Mendoza no era un empresario exitoso como Carolina le decía a todo el mundo. Era un estafador. Tenía antecedentes por fraude financiero en otro estado. Había cambiado de nombre 2 veces. Y lo más escalofriante, había estado investigando a Daniel 3 meses antes del accidente. ¿Por qué? Pregunté con la voz quebrada. Tomás señaló otro documento. Porque su hijo tenía algo que él quería. Una propiedad valiosa. Un terreno que su abuelo le dejó. Ese terreno hoy vale una fortuna porque una empresa constructora quiere comprarlo para un proyecto comercial. Pero Daniel nunca vendería ese terreno, dije. Tenía un valor sentimental para él. Exacto. Por eso Ricardo necesitaba que Daniel desapareciera. La palabra flotó en el aire como un cuervo negro. ¿Está diciendo que
Estoy diciendo que Ricardo conoció a Carolina 6 meses antes del accidente, en un bar. Hay testigos. Comenzaron a verse en secreto. Ella le contó sobre el terreno, sobre el seguro de vida. Y 2 meses después, su hijo murió en un accidente. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No podía respirar, no podía pensar. Mi nuera, la mujer que mi hijo amó, la madre de mi nieto, había conspirado para matarlo. «Hay más», dijo Tomás sacando otra foto. Era una imagen de seguridad de una gasolinera. La fecha, la noche del accidente. En ella se veía un coche negro. El conductor era Ricardo Mendoza y en el asiento del copiloto estaba Carolina. Ella estaba allí, susurré. Ella sabía. Tomás asintió. No tengo pruebas suficientes para llevarlo a juicio. Todo es circunstancial. Pero sí tengo suficiente para arruinar sus vidas, si usted decide usarlo. Salí de esa oficina convertida en otra persona. Ya no era la abuela rota que suplicaba por migajas de amor. Era una mujer con una misión. Una mujer que había visto la oscuridad y ahora caminaba en ella sin miedo. Porque Carolina y Ricardo habían cometido un error fatal. Habían subestimado a una madre que perdió a su hijo. Y no hay furia en este mundo más peligrosa que la de una madre herida. Esa noche en mi pequeña cocina, preparé café y extendí todos los documentos sobre la mesa. Los leí una y otra vez. Memoricé cada fecha, cada nombre, cada detalle, porque sabía que solo tendría una oportunidad y no podía desperdiciarla. Mi venganza no sería ruidosa, no sería impulsiva, sería silenciosa, metódica, como una telaraña que se teje en la oscuridad, hilo por hilo, hasta que la presa queda atrapada sin siquiera darse cuenta. Llamé a Marta, mi amiga de la aseguradora. «Necesito otro favor», le dije, «el más grande que te haya pedido en mi vida». Ella escuchó en silencio mi plan. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «Eso que me pides podría costarme el trabajo», dijo finalmente. «Lo sé. Y no te lo pediría si no fuera crucial. Pero necesito tu ayuda, Marta. Necesito justicia para mi hijo». Otro silencio. Luego un suspiro. «Está bien, lo haré. Pero después de esto estamos a mano». «Más que a mano. Te deberé la vida». Colgué el teléfono sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. El plan estaba en marcha. Solo necesitaba tiempo y paciencia. 2 cosas que, irónicamente, las abuelas tenemos en abundancia. Durante los siguientes días, seguí actuando con normalidad. No intenté contactar a Carolina. No hice nada sospechoso, porque la clave de una buena venganza es que el enemigo no la vea venir. Pero cada noche, en la soledad de mi habitación, pulía cada detalle, cada movimiento, cada palabra que diría cuando llegara el momento. Y ese momento estaba cerca, porque ellos pensaban que yo estaba derrotada. Pensaban que me había rendido, que había aceptado mi lugar como la abuela olvidada, la molestia del pasado. Mal sabían lo que yo preparaba en silencio. Dicen que la humillación pública es una de las peores torturas que puede sufrir un ser humano. Yo siempre pensé que era una exageración, hasta que me pasó a mí. Fue un sábado por la tarde. Pedro cumplía 8 años. Carolina había organizado una fiesta en un salón de eventos. Uno de esos lugares elegantes con globos enormes, mesas decoradas y un castillo inflable que parecía salido de un cuento de hadas. Yo no estaba invitada, por supuesto, pero eso no iba a detenerme. Llegué con un regalo envuelto en papel brillante, una bicicleta roja que Pedro había estado pidiendo desde hacía meses. La había comprado con mis ahorros, con el dinero que guardaba para emergencias, porque para mí el amor de mi nieto era la única emergencia que importaba. Toqué el timbre del salón. Una empleada abrió la puerta. Le expliqué quién era y ella, con una sonrisa amable, me dejó pasar. El lugar estaba lleno de niños corriendo, padres charlando, música sonando.
Y en el centro de todo estaba Pedro, con un gorro de fiesta, riendo mientras jugaba con sus amigos. Cuando me vio, su cara se iluminó. «Abuela», corrió hacia mí y lo abracé con todas mis fuerzas. Olía a pastel y a felicidad. «Feliz cumpleaños, mi amor», le susurré. «Viniste. Mamá dijo que estabas enferma». Antes de que pudiera responder, sentí una mano firme en mi hombro. Me di la vuelta. Carolina estaba allí, con una sonrisa falsa pintada en el rostro, pero sus ojos ardían de rabia. «Necesito hablar contigo», dijo, en voz baja, pero firme. Me llevó a un rincón del salón, lejos de los invitados. «¿Qué haces aquí?», siseó. «Es el cumpleaños de mi nieto. Vine a felicitarlo». «No fuiste invitada». «Soy su abuela. No necesito invitación». Carolina apretó los dientes. Miró alrededor asegurándose de que nadie nos escuchara. «Escúchame bien», dijo, bajando aún más la voz. «No quiero que estés aquí. Estás confundiendo a Pedro. Necesitas seguir adelante sin... ¿Sin qué? Sin su abuela. Sin la única persona que lo ama de verdad. No te atrevas a insinuar que yo no lo amo. Entonces demuéstralo. Déjame ser parte de su vida». Pero Carolina ya había tomado su decisión. Se dio la vuelta y caminó hacia el centro del salón. Tomó el micrófono que el animador había estado usando. «Disculpen, disculpen», dijo, con voz alta y clara. La música se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Sentí un escalofrío. «Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar el cumpleaños de mi hijo», comenzó con esa sonrisa perfecta de madre perfecta. «Pedro es mi mundo, y sé que su padre, donde esté, está orgulloso del niño maravilloso que está creciendo». Hubo aplausos. Yo me quedé en mi rincón, sosteniendo el regalo sin saber qué hacer. «Pero hay algo que necesito aclarar», continuó Carolina, y su tono cambió. «Recientemente, algunas personas han intentado interferir en nuestra vida. Personas que no respetan los límites que he establecido para proteger a mi hijo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. No iba a hacer eso. No podía. Y quiero dejar en claro, frente a todos ustedes, que esas personas no son bienvenidas en nuestra vida. Me señaló. Todas las cabezas se giraron hacia mí. 50 pares de ojos clavados en la vieja del rincón con su regalo envuelto. «Esta mujer es la madre de mi difunto esposo», dijo Carolina con voz firme. «Y aunque sé que el dolor de perder a un hijo es inmenso, ella ha decidido obsesionarse con Pedro de una manera poco saludable. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Ha estado acosándonos, apareciendo sin avisar, haciendo preguntas inapropiadas. Y hoy, a pesar de que le pedí expresamente que no viniera, decidió presentarse de todos modos. Las miradas dejaron de ser curiosas y se volvieron juzgadoras. Podía escuchar los murmullos. Pobre Carolina. Qué situación tan difícil. Esas abuelas posesivas son lo peor. Quise gritar, quise defenderme, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta, ahogada por la humillación. Así que les pido como favor personal que si ella intenta contactarlos o hacerles preguntas sobre nosotros, por favor no le den información, concluyó Carolina. Es por el bien de Pedro. Dejó el micrófono. La música volvió a sonar. Las conversaciones se reanudaron, pero yo seguía allí, paralizada, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Pedro se acercó a mí, confundido. «Abuela, ¿por qué mamá dijo eso?» No supe qué responderle, solo lo abracé, le di el regalo. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurré. «Te amo más de lo que las palabras pueden decir». Salí de ese salón con la cabeza gacha, escuchando los murmullos a mi espalda. Sentí las miradas, los juicios, la lástima y algo peor, la indiferencia, porque para esa gente yo no era más que una vieja amargada que no sabía soltar. Llegué a mi casa y me derrumbé en el sofá.
Lloré como no había llorado desde el funeral de Daniel. Lloré por la humillación, por la injusticia, por el dolor de saber que mi nieto ahora pensaría que yo era el problema. Pero en medio de esas lágrimas, algo cambió. Algo se endureció dentro de mí, porque Carolina había cometido un error fatal. Me había subestimado. Pensó que con esa humillación pública me rendiría, que me escondería en mi casa, avergonzada, y dejaría de buscarla, que me convertiría en un recuerdo triste que Pedro olvidaría con el tiempo. Pero lo que no sabía es que esa humillación no me rompió, me transformó. Esa noche sequé mis lágrimas, me levanté, abrí mi computadora y escribí un correo electrónico, uno que había estado preparando durante semanas, un correo dirigido a la compañía de seguros, a los abogados de la familia y a una persona más, un periodista de investigación que se especializaba en casos de fraude y crímenes sin resolver. En ese correo adjunté todo, cada documento, cada foto, cada testimonio, cada pieza de evidencia que había reunido sobre Ricardo Mendoza, sobre el accidente, sobre la conspiración que había robado la vida de mi hijo. Y al final, escribí una sola línea. Mi nombre es Elena Suárez. Soy la madre de Daniel Suárez, quien murió en un supuesto accidente hace 2 años. Pero no fue un accidente, y tengo pruebas. Presioné enviar, y respiré hondo, porque la guerra acababa de comenzar, y esta vez yo tenía las armas. Carolina me había humillado frente a 50 personas. Yo estaba a punto de destruirla frente al mundo entero. Pero en ese mismo día, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión que no tenía vuelta atrás. Porque la venganza no es un plato que se sirve frío. Es un veneno que se prepara con paciencia. Y yo había estado preparando el mío durante meses. Al día siguiente, nada sería como antes. Hay algo poderoso en el silencio antes de la tormenta. Ese momento en que todo parece tranquilo, normal, mientras bajo la superficie las fuerzas se acumulan listas para desatarse. Yo viví en ese silencio durante 48 horas. 48 horas en las que Carolina y Ricardo siguieron con sus vidas perfectas, sin saber que el suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse. El lunes por la mañana recibí la primera llamada. Era Marta, mi amiga de la aseguradora. Su voz sonaba tensa, casi susurrante. «Elena, ¿qué hiciste?», me preguntó. «Lo que tenía que hacer», respondí con calma. «La empresa está en caos. Llegó un correo anónimo con documentos sobre el caso de Daniel. Fotografías del accidente que nunca estuvieron en el expediente oficial. Testimonios. Todo apunta a que hubo un segundo vehículo involucrado. El director está ordenando una investigación interna completa». Sonreí. El primer dominó había caído. ¿Y qué van a hacer? Van a reabrir el caso. Y si encuentran evidencia de fraude o conspiración... Elena, esto podría llevar a cargos criminales. Bien, dije simplemente. Fuiste tú quien envió eso. Digamos que alguien tenía que hacer lo correcto. Marta suspiró. Ten cuidado. Si Carolina descubre que fuiste tú, que lo descubra. Ya no tengo miedo. Colgué el teléfono sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. Pero esto era solo el principio. 2 horas después, recibí otra llamada. Esta vez del abogado Ramírez, el mismo que manejaba el testamento de Daniel y el fideicomiso de Pedro. «Señora Suárez, necesitamos hablar urgentemente», dijo, con tono grave. «¿Puede venir a mi oficina esta tarde?» «Estaré allí a las 3. Llegué puntual». El abogado Ramírez me recibió en su despacho, un lugar elegante con estanterías llenas de libros legales y un escritorio de caoba. Me ofreció café, pero rechacé. Quería mantener la mente clara. «Recibimos información preocupante sobre la señora Carolina Suárez», comenzó. «Información que sugiere que ella podría haber estado involucrada en actividades fraudulentas relacionadas con la herencia de su nieto.
¿Qué tipo de información?, pregunté, fingiendo sorpresa. Él abrió una carpeta. Documentos que muestran que ella intentó vender la propiedad en que su hijo dejó a Pedro. Una propiedad que, según el testamento, no puede ser vendida hasta que el niño cumpla 18 años. También hay evidencia de que falsificó documentos para acceder a fondos del fideicomiso. Eso es terrible, dije, con la indignación justa en mi voz. Hay más. Hemos recibido información sobre su pareja actual, un tal Ricardo Mendoza. Tiene antecedentes criminales, fraude financiero, cambió de identidad 2 veces y, según investigaciones recientes, podría haber estado involucrado en el accidente que mató a su hijo. El abogado me miró directamente a los ojos. Señora Suárez, ¿usted sabía algo de esto? Sostuve su mirada sin pestañear. Soy solo una abuela a la que no le permiten ver a su nieto, abogado Ramírez. Pero si hay algo turbio pasando, creo que es su deber legal proteger los intereses de Pedro. ¿No es así? Él asintió lentamente. Vamos a solicitar una auditoría completa de todas las cuentas. Y vamos a pedir una orden de restricción para que la señora Carolina no pueda tomar ninguna decisión financiera relacionada con el menor hasta que esto se aclare. Me parece lo más sensato. Salí de esa oficina sintiendo que el segundo dominó había caído, pero el tercero iba a ser el más espectacular. Esa misma tarde, a las 5 en punto, se publicó un artículo en el periódico local. El periodista de investigación al que había contactado había trabajado rápido. El titular era demoledor. Accidente o crimen. Nuevas pruebas sugieren conspiración en la muerte del empresario Daniel Suárez. El artículo era detallado, meticuloso. Citaba fuentes anónimas, documentos oficiales, testimonios. Mencionaba el segundo vehículo, los antecedentes de Ricardo Mendoza, las inconsistencias en el informe policial. Y aunque no acusaba directamente a nadie, plantaba suficientes dudas como para que cualquier lector sacara sus propias conclusiones. En cuestión de horas, el artículo se volvió viral en las redes sociales. Los comentarios se multiplicaban. Justicia para Daniel. Investiguen a fondo. Algo huele mal en esta historia. Y entonces recibí la llamada que estaba esperando. Era Carolina. Su voz sonaba histérica. ¿Qué hiciste?, gritó. ¿Fuiste tú? ¿Le diste información al periodista? No sé de qué me hablas, respondí, con una calma que sabía que la enloquecería más. No te hagas la tonta. Ese artículo, todo lo que dice allí, tú estás detrás de esto. Carolina, yo solo soy una abuela que quiere ver a su nieto. Si hay cosas turbias en tu vida, no es mi problema. Te voy a demandar, te voy a destruir. Adelante. Pero primero tendrás que responder muchas preguntas. Preguntas sobre Ricardo, sobre el accidente, sobre el dinero que intentaste robarle a Pedro. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de miedo. ¿Cómo lo sé? Digamos que subestimaste a una madre que perdió a su hijo. Y eso, Carolina, fue tu error más grande. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Los siguientes días fueron un torbellino. La policía abrió una investigación formal sobre el accidente. Ricardo Mendoza fue citado para interrogatorio. Carolina fue suspendida temporalmente como tutora legal de Pedro mientras se investigaban las irregularidades financieras. Y lo mejor de todo, el juez ordenó que yo pudiera tener visitas supervisadas con mi nieto mientras durara el proceso. Cuando volví a ver a Pedro, fue en una oficina del juzgado, con una trabajadora social presente, pero no me importó, porque cuando ese niño corrió a mis brazos, supe que todo había valido la pena. Abuela, te extrañé tanto, me dijo, con lágrimas en los ojos. Yo también, mi amor, yo también. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que mamá hizo cosas malas? No quería mentirle, pero tampoco quería destruir la imagen de su madre, porque por más que Carolina fuera un monstruo, seguía siendo su madre. A veces los adultos cometen errores, le dije. Pero lo importante es que tú estás bien y que yo siempre, siempre estaré aquí para ti.
Esa noche regresé a mi casa con el corazón más liviano que en meses. Preparé té y me senté en mi silla favorita, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Pensé en Carolina, en cómo había construido su castillo de mentiras pensando que nadie se daría cuenta, en cómo había subestimado el amor de una abuela, en cómo había olvidado que las abuelas somos supervivientes. Hemos criado hijos, hemos pasado guerras, crisis, pérdidas, y hemos aprendido que la paciencia y la estrategia siempre vencen a la arrogancia. Mi venganza no había sido ruidosa, no había sido impulsiva, había sido quirúrgica, precisa, como un tejido de hilos invisibles que poco a poco habían atrapado a los culpables en su propia red de mentiras. Y lo mejor de todo lo que hice fue legal. No falsifiqué nada, no inventé pruebas, solo recopilé la verdad y la puse en las manos correctas, porque la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, es dejar que la verdad lo haga por ti. Y la verdad estaba haciendo su trabajo. En la mañana siguiente, nada sería como antes. Para Carolina, para Ricardo, para todos los que pensaron que podían enterrar el pasado sin consecuencias. Porque yo, Elena Suárez, había desenterrado cada secreto, y ahora el mundo entero los conocía. La justicia tiene su propio ritmo. A veces es lenta, frustrante, como caminar por arenas movedizas. Pero cuando finalmente llega, es como un tsunami que arrasa con todo a su paso. Y yo estaba a punto de presenciar cómo ese tsunami destruía el castillo de mentiras que Carolina y Ricardo habían construido. La primera consecuencia llegó 3 días después de la publicación del artículo. Ricardo Mendoza fue arrestado, no por el accidente, todavía no había suficientes pruebas concretas para eso, pero sí por fraude financiero en otro estado. Aparentemente, las investigaciones sobre su pasado habían destapado una serie de estafas que había cometido bajo sus nombres anteriores. Los cargos eran graves: falsificación de documentos, apropiación indebida, lavado de dinero. Cuando vi su foto en las noticias, esposado y siendo llevado a una patrulla, sentí algo que no había sentido en años: satisfacción. No alegría, porque nada de esto me devolvería a mi hijo, pero sí la satisfacción de saber que al menos uno de los culpables estaba pagando. Carolina intentó distanciarse de él inmediatamente. Publicó un comunicado en sus redes sociales diciendo que había sido engañada por Ricardo, que ella no tenía idea de sus actividades criminales, que era otra víctima de sus manipulaciones. Pero nadie le creyó, porque mientras ella trataba de lavarse las manos, el abogado Ramírez había encontrado algo demoledor: transferencias bancarias. 5 transferencias de 10.000 euros cada una, desde la cuenta de Carolina a la cuenta de Ricardo, todas realizadas en los meses posteriores al accidente de Daniel. ¿Coincidencia? El fiscal no lo creía, yo tampoco. La auditoría completa del fideicomiso de Pedro reveló más irregularidades. Carolina había estado retirando dinero sistemáticamente, usando excusas como gastos médicos o educación especial, que nunca existieron. En total había malversado más de 50.000 euros del dinero que debía estar protegido para mi nieto. El juez no fue misericordioso. Ordenó el congelamiento inmediato de todas las cuentas de Carolina. Le prohibió acercarse a cualquier activo relacionado con Pedro y, lo más importante, ordenó una evaluación psicológica completa para determinar si era apta para mantener la custodia. Yo no tuve que hacer nada más, solo observar cómo todo se desmoronaba, pero la caída más espectacular aún estaba por venir. Una semana después, recibí una llamada del detective que había sido asignado al caso del accidente de Daniel. Me pidió que fuera a la comisaría. Tenían algo que mostrarme. Llegué con el corazón latiendo como tambor de guerra. El detective, un hombre de mediana edad, con ojos cansados pero determinados, me hizo pasar a una sala privada. «Señora Suárez, encontramos el coche», me dijo sin rodeos. Me quedé sin aliento. «¿Qué?
el segundo vehículo involucrado en el accidente de su hijo. Lo encontramos en un desguace a las afueras de la ciudad. Había sido desmantelado parcialmente, pero los técnicos forenses pudieron identificar marcas de pintura que coinciden con el coche de su hijo. Y encontramos algo más. Puso sobre la mesa una bolsa de evidencia. Dentro había un teléfono móvil destrozado. Lo encontramos en el coche, logramos recuperar algunos datos. Mensajes de texto entre Ricardo Mendoza y su nuera. Me mostró las capturas de pantalla impresas. Las leí con manos temblorosas. Carolina. ¿Estás seguro de que no habrá problemas? Ricardo. Tranquila. Parecerá un accidente. Nadie sospechará nada. Carolina. ¿Y después? Ricardo. Después serás libre. Y rica. Sentí que el mundo se detenía. Allí estaba. Negro sobre blanco. La prueba definitiva de que no solo habían conspirado contra mi hijo, lo habían asesinado. Hay más mensajes, continuó el detective, hablando sobre el seguro de vida, sobre el terreno, incluso sobre usted. Sobre mí, asintió y me mostró otro mensaje. Carolina. Su madre está haciendo preguntas. Ricardo. Déjala, es una vieja. Nadie le va a creer. Una vieja. Eso es lo que pensaban de mí. Una vieja inofensiva que se rendiría después de algunas lágrimas. Qué equivocados estaban. Con estas pruebas, dijo el detective, el fiscal va a presentar cargos formales por homicidio premeditado, tanto para Ricardo Mendoza como para Carolina Suárez. Las palabras flotaron en el aire como campanas de catedral. Justicia. Finalmente, justicia. ¿Cuánto tiempo pueden darles? Pregunté con voz quebrada. Si son declarados culpables, podrían enfrentar entre 20 y 30 años de prisión, cada uno. Cerré los ojos, respiré hondo, y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo parecido a la paz. La noticia del arresto de Carolina se filtró a los medios esa misma tarde. Los titulares eran devastadores. Viuda acusada de planear el asesinato de su esposo por dinero. Crimen perfecto. Cómo una mujer y su amante intentaron salirse con la suya. Justicia para Daniel. Arrestan a la madre de su hijo por su muerte. Las redes sociales explotaron. La gente que había estado en la fiesta de cumpleaños de Pedro, esa gente que me había juzgado y murmurado a mis espaldas, ahora publicaba mensajes de apoyo. Siempre supe que algo raro pasaba. Pobre abuela, tenía razón. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? Hipócritas, todos ellos. Pero no me importó, porque la opinión pública era lo de menos. Lo que importaba era que mi hijo iba a tener justicia y mi nieto iba a tener la verdad. Cuando fui a la siguiente visita con Pedro, la trabajadora social me informó que Carolina había renunciado voluntariamente a la custodia temporal. Sabía que iba a perderla de todos modos, así que prefirió hacerlo con una última ilusión de dignidad. Pedro estaba confundido, asustado. No entendía por qué su madre estaba en la cárcel. ¿Por qué todos hablaban de ella en la televisión? ¿Por qué su vida había explotado de repente? Lo senté en mis piernas como cuando era más pequeño y le acaricié el cabello. Abuela, ¿es verdad que mamá lastimó a papá? Me preguntó con los ojos llenos de lágrimas. No quería mentirle, pero tampoco quería destruirlo. Así que elegí mis palabras con cuidado. A veces los adultos toman decisiones muy malas, le dije. Decisiones que lastiman a las personas que aman. Tu mamá cometió un error muy grande y ahora tiene que responder por eso. ¿Pero ella me amaba a mí? Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Sí, mi amor, a su manera te amaba, pero el amor verdadero no lastima a otros, y lo que ella hizo lastimó a mucha gente. Pedro lloró en mis brazos, y yo lloré con él, porque aunque había conseguido justicia, aunque había destrozado a los culpables, el precio había sido alto. Mi nieto había perdido a su padre, y ahora había perdido a su madre también, pero no me había perdido a mí. Vas a estar bien, le susurré, porque yo estoy aquí, y nunca,
Nunca voy a dejarte solo. El juicio fue rápido. Con las pruebas aplastantes, tanto Ricardo como Carolina aceptaron acuerdos con la fiscalía. Ricardo fue sentenciado a 25 años de prisión por homicidio premeditado y fraude. Carolina a 20 años por complicidad y malversación de fondos. No hubo juicio mediático. No hubo drama televisivo. Solo 2 personas siendo llevadas esposadas a pagar por el crimen que cometieron. El día de la sentencia, estuve presente en la sala. Carolina me miró una vez, solo una vez, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo, pero también reconocimiento. Reconocimiento de que había subestimado a la persona equivocada. Yo sostuve su mirada, sin odio, sin triunfo, solo con la serena certeza de quien sabe que hizo lo correcto. Cuando salí de ese juzgado, el sol brillaba, los pájaros cantaban, y por primera vez en 2 años sentí que podía respirar sin ese peso aplastante en el pecho. La justicia se había servido, no fría, no vengativa, sino necesaria, inevitable, como el amor de una abuela que es más fuerte que cualquier silencio. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Yo no estoy tan segura de eso. Algunas heridas nunca se cierran del todo. Se convierten en cicatrices que llevamos con nosotros, recordatorios permanentes de las batallas que hemos librado, de las pérdidas que hemos sufrido, de las personas que amamos y que ya no están. Han pasado 6 meses desde el juicio, 6 meses desde que Carolina y Ricardo fueron enviados a prisión, 6 meses desde que la verdad finalmente salió a la luz y el mundo conoció lo que realmente había pasado aquella noche lluviosa en la que perdí a mi hijo. Pedro vive conmigo ahora, oficialmente. El juez me otorgó la custodia completa después de una evaluación exhaustiva. Fue un proceso largo, lleno de formularios, entrevistas y visitas de trabajadores sociales, pero valió la pena, porque ahora, cada mañana, me despierto con el sonido de su risa. Cada noche le leo un cuento antes de dormir, y cada día veo un pedacito de Daniel en sus ojos, en su sonrisa, en la forma en que inclina la cabeza cuando está pensando. No ha sido fácil. Pedro tiene pesadillas a veces. Se despierta llorando, preguntando por su madre, por su padre, tratando de entender cómo su mundo perfecto se convirtió en ruinas. En esos momentos lo abrazo. Le canto las mismas canciones que le cantaba a Daniel cuando era pequeño, y le digo la verdad, que la vida a veces es injusta, que las personas a veces nos decepcionan, pero que siempre, siempre habrá alguien que lo ame incondicionalmente. Y ese alguien soy yo. Hemos empezado terapia juntos. Un psicólogo especializado en trauma infantil nos está ayudando a procesar todo lo que pasó. Pedro está aprendiendo que no fue su culpa, que él no hizo nada malo, que es normal sentirse confundido, triste, incluso enojado. Y yo estoy aprendiendo a ser madre otra vez, porque criar a un nieto es diferente a criar a un hijo, especialmente cuando ese nieto carga con un dolor tan grande. Pero hay momentos de luz, momentos en los que veo a Pedro jugar en el parque con otros niños y olvidarse, aunque sea por un rato, de todo lo oscuro. Momentos en los que me ayuda a cocinar y ensuciamos toda la cocina mientras reímos. Momentos en los que me dice, te quiero, abuela, sin que yo se lo pida. Esos momentos hacen que todo haya valido la pena. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debía haber dejado las cosas como estaban, si debía haberme conformado con las migajas de atención que Carolina me daba, si debía haber aceptado mi lugar como la abuela olvidada y seguir adelante con mi vida. Pero entonces miro a Pedro y sé que no tenía opción, porque el amor de una abuela no es algo que se pueda ignorar. No es algo que se rinda ante las amenazas o la humillación. Es una fuerza primordial, antigua, inquebrantable. Es el tipo de amor que mueve montañas, que enfrenta tormentas,
que lucha contra la injusticia sin importar el costo. Y yo luché. Con cada fibra de mi ser, luché por mi nieto, por la memoria de mi hijo, por la verdad. ¿Fue venganza? Tal vez. Pero fue una venganza justa. No hice nada ilegal. No lastimé a nadie físicamente. Solo recopilé la verdad y la puse en las manos de las personas que podían hacer algo con ella. Solo dejé que la justicia siguiera su curso. Y si en el proceso Carolina y Ricardo cayeron, fue porque cavaron sus propias tumbas con sus mentiras y sus crímenes. He aprendido muchas cosas en este camino. He aprendido que el silencio puede ser tan destructivo como el grito, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira, que la paciencia y la estrategia son más poderosas que la ira impulsiva, y que nunca, nunca hay que subestimar a una abuela que ama a su nieto. También he aprendido a perdonar, no a Carolina, todavía no, tal vez nunca, pero he aprendido a perdonarme a mí misma, a perdonarme por no haber visto las señales antes, por no haber sospechado cuando Carolina comenzó a alejarse, por no haber protegido mejor a mi hijo, porque la culpa es un veneno que nos corroe desde dentro, y yo ya he tomado suficiente veneno en mi vida. El otro día, Pedro me preguntó si podíamos visitar la tumba de su padre. Hacía meses que no íbamos. Yo había estado evitando ese lugar, ese recordatorio constante de lo que había perdido, pero acepté, porque Pedro necesitaba ese cierre, y yo también. Fuimos un domingo por la mañana. Llevamos flores frescas, las favoritas de Daniel, girasoles. Pedro se sentó frente a la lápida y habló con su padre. Le contó sobre la escuela, sobre sus nuevos amigos, sobre cómo estaba aprendiendo a andar y a andar en bicicleta. Y le dijo que me tenía a mí, que no estaba solo. Yo también hablé con Daniel, en silencio, en mi corazón. Le pedí perdón por no haber visto la oscuridad que rodeaba a su esposa. Le prometí que cuidaría de Pedro como él lo habría hecho. Le dije que siempre lo amaría, que nunca lo olvidaría, que cada día de mi vida seguiría siendo un homenaje a él. Y cuando nos fuimos de ese cementerio, sentí algo diferente, no paz completa, pero sí una especie de aceptación. La aceptación de que Daniel se había ido, de que no volvería, pero de que su legado, su hijo, su luz, seguía viva en Pedro. Y eso era suficiente. Las abuelas somos guerreras. Lo hemos sido desde el principio de los tiempos. Criamos hijos en épocas de guerra. Mantuvimos familias unidas durante crisis económicas. Sobrevivimos pérdidas que habrían destruido a personas más jóvenes. Y cuando nos arrebatan lo que más amamos, no nos rendimos. Nos levantamos, nos sacudimos el polvo y luchamos. Yo luché por mi nieto y gané. No porque fuera más fuerte que Carolina, no porque fuera más inteligente que Ricardo, sino porque tenía algo que ellos nunca tuvieron: amor verdadero, amor sin condiciones, amor sin agenda oculta, amor que no busca beneficio propio, sino el bienestar del otro. Y ese tipo de amor siempre gana, siempre. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. Nunca subestimes el poder del amor, especialmente el amor de una madre, de una abuela, de alguien que ha dado su vida por cuidar a otros. Ese amor puede parecer suave, silencioso, invisible, pero cuando se desata, es imparable. Y si alguna vez te encuentras en una situación donde sientes que has perdido, donde sientes que el mundo es injusto, donde sientes que nadie te escucha, no te rindas. Busca la verdad, documéntala, compártela con las personas correctas y confía en que la justicia, aunque lenta, eventualmente llega, porque llegó para mí, llegó para Pedro y llegó para Daniel. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi vieja libreta, Pedro está en el jardín jugando con su pelota. El sol brilla, los pájaros cantan y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se ve tan oscuro. Todavía hay dolor, todavía hay cicatrices, todavía hay noches difíciles, pero también hay esperanza, hay amor, hay vida
Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, te invito a que la compartas. Porque hay muchas abuelas, muchos abuelos, muchas personas que están luchando batallas silenciosas. Y necesitan saber que no están solos, que su amor importa, que su lucha vale la pena. Y si alguna vez necesitas hablar, si alguna vez necesitas que alguien te escuche, estamos aquí. Esta comunidad está aquí, porque juntos somos más fuertes que cualquier silencio. Mi nombre es Elena Suárez. Soy madre, soy abuela, soy sobreviviente, y esta es mi historia. Una historia de pérdida, de dolor, de traición, pero también de amor, de justicia y de redención. Porque a veces el amor de una abuela es más fuerte que cualquier silencio. Y yo lo demostré